Buenas tardes, muchas gracias por venir a esta segunda mesa conversatorio sobre la exposición Otras liturgias. Para mí es un privilegio y un honor el que, además de haber podido desarrollar este proyecto, también existan estas actividades en las que podéis escuchar a las artistas y a los artistas con su propia voz, contar sus procesos, compartir experiencias, porque es una exposición, y lo habréis visto con el catálogo, ¿no?, que es bastante, digamos, un volumen bastante extenso, que la exposición tiene muchas capas. Como sabemos, la exposición trata sobre la relación entre la idea de ritual, de espiritualidad, de curación, de nuevos modelos y experiencias de entender el arte, que realmente entroncan con experiencias que siempre se han vivido en torno a las piezas artísticas, y cómo todo eso puede leerse en un momento de frontera. Lo estábamos comentando justamente antes de empezar esta mesa, que todos sentimos que estamos viviendo en la humanidad un momento pues de cambio, de transformación, en el que la tecnología, la historia, los sucesos que van pasando nos avisan de que estamos casi como entrando en, si no en una nueva era, en una nueva etapa de la humanidad, ¿no? Y la exposición pues va también sobre todas estas cosas, pero referidas al arte. Y al arte, al papel que juegan los museos, de todo eso también habla Otras liturgias, no solamente de la idea de ritual o de espiritualidad a partir de piezas antiguas y piezas nuevas, etc. Y en la primera mesa hablamos de las dos primeras temáticas. Pues estuvimos hablando de esa relación con lo ancestral y con los códigos históricos, y también de la energía femenina, lo que llamábamos la relación entre espiritualidad y mujer, la teología. Y en esta segunda mesa nos vamos a detener más en naturaleza y senda espiritual y en dibujo canalizado. En estas dos temáticas hay una serie de artistas que las trabajan de un modo más concreto, pero igual que comenté en la primera parte, en realidad las artistas y los artistas que están en la exposición, y para eso Ana García, nuestra diseñadora y arquitecta y que hizo la museografía, concibió esta estrella en la que se señalan las distintas temáticas. Todos los artistas de alguna manera participan de varias temáticas. Esto lo aclaro para que tampoco parezca que un artista o una artista solamente trabajó una de esas temáticas. No, era una manera pues casi juguetona y un poco abierta, pintando esos pétalos que podéis encontrar en las cartelas, de ver que participaban de varias. Antes de introducir un poco estas dos temáticas, claro, tengo que presentar a las artistas, al artista y los artistas que nos acompañan hoy, y que para mí es un privilegio poder hablar con ellos. Tenemos a Iker Serrano, que tiene una instalación en la planta baja, en la que están dos de sus pinturas y también las selecciones antiguas que hizo de la colección. Tenemos a Elba Martínez, que presentó unas fotografías en relación con también unas piezas, un esboto antiguo y también una sala en concreto de pintura del siglo XIX, y un poema, y que luego también nos va a contar cuál es su proceso. Y tenemos a José Antonio Vergara, que mostró pues una serie pictórica, que es una sinfonía de color, que además tiene, como nos va a contar, unas peculiaridades energéticas y musicales muy, muy particulares, ¿no? Y que necesita pues explicación, porque son obras que de primeras ya nos están contando cosas, el catálogo y la cartela nos está anticipando, pero hay que reconocer, y nos pasó en la primera mesa, que cuando los artistas, digamos, cuentan de viva voz las características de sus procesos, pues nos dan muchas más pistas para ver el trabajo. Yo aquí, exponíamos un poco cuáles eran las características. Antes de pasar a una pequeña conversación, tal y como hicimos en la primera mesa con cada uno de ellos, voy a contar otras artistas y otros artistas que también participan de estas temáticas, que están en la exposición, muy, muy brevemente, para que podamos entender de qué hablamos cuando decimos naturaleza y senda espiritual,
por un lado, que es una de las temáticas, y la otra que es dibujo canalizado. Por ejemplo, en relación al dibujo canalizado, tenemos en la exposición la obra de Consuegra Romero. ¿Por qué hablamos de dibujo canalizado? Aquí podéis ver la instalación. Porque ella, su proceso de trabajo es hacer estos dibujos, que además hace con boli Bic, pero situándose en un lugar no tanto de decisión artística consciente, sino dejándose llevar o dejándose ocupar, podríamos decir, como si fuera casi ponerse al servicio de algo que le conecta con otras fuerzas, con otras energías. En este caso la serie, pusimos 2 series, pero una que es, yo creo que muy explicativa de lo que hablamos, es la de Isadora Me Habla, en la que ella canaliza a la bailarina Isadora Duncan, recibe información de ella y entonces hace estos dibujos, ¿no? Entonces, ella sería también otro ejemplo, y vamos a hablar un poco de esta manera de crear, por ejemplo, con José Antonio, pero en el caso de Consuegra también trabaja así. También tenemos a María Bueno, que además la vamos a tener en una jornada de canalización que va a haber el sábado 20 de abril, y ella trabaja también de una manera bastante interesante a través de fragmentos, de retazos, que tienen memoria y que le comunican cosas del pasado de esas personas o de las huellas de esas personas, y a partir de ahí pues ella también trabaja. Es otra de las artistas que utiliza esta manera de inspirarse, podríamos decir, en la que tu conciencia está mucho más cerca a un dejarse llevar por una recepción más instintiva que racional, ¿no? También tenemos a Felipe Ortega Regalado, que también estará en esa sesión de taller de canalización. Él también trabaja de la misma manera, realiza los dibujos, bueno, pues sometido a un dejarse ocupar. Aquí le vemos su instalación con las piezas del románico que, bueno, que han funcionado también. Aquí tenemos también a Breza, que en su forma de pintar también hay una suerte de buscar un mundo idílico. En este caso sería más la temática de la naturaleza y senda espiritual. Ella vive rodeada de caballos, incluso de lobos, en su Asturias natal, y retrata un poco ese universo de la artista que vive en comunión con la naturaleza y que además lo vive pues con naturalidad. También Barahona la he situado porque, aunque es otra manera de trabajar, quizá más ligada a una cierta sincronía con la arqueología y también con los objetos cotidianos, objetos antiguos, de una manera de fundirse con el paisaje, aunque sea arqueológico, y con los objetos ancestrales, que me parece que también tiene mucho que ver con lo que ella realmente recibe para poder establecer esa conversación con los objetos, que no es tanto una relación investigada, consciente, analítica, sino muy poética. Entonces también he metido a Barahona en esta parte de relación con la naturaleza. En la canalización también está Elena González, que ella, guiada por también sobre todo la filosofía y el pensamiento budista, hace una suerte de plegarias colectivas, en las que también se está invocando y se está conectando con la totalidad, con energías de compasión universal. La tendremos en las sesiones también de canalización. Aquí vemos que ha montado pues casi esta limpieza de una sala de guerra, ¿no? Dedicada a la guerra. Pues ella ha montado aquí esta meditación colectiva, ¿no? También una de las grandes canalizadoras que hay en la exposición es Mapi Rivera, que en estos dibujos pues se deja totalmente guiar por la relación que establece con determinadas personas. A veces, de hecho, estará en la sesión de canalización y me comentaba que quizá va a hacer alguna canalización privada, si hay alguna persona
que se sienta en su mesa y ella siente que puede canalizar con su energía. ¿Veis estos dibujos? También estas fotografías. Estas están en la misma sala que José Antonio Mapi, porque los vi que tenían mucha relación, ¿no? Los dos entraban de una manera muy profunda en la canalización y además llevaban mucho tiempo. Ahí veis a Mapi, veis aquí están sus dibujos. Iker Serrano lo vamos a ver ahora específicamente. Esta es su obra. Entonces ahora entraremos para verla más en detalle. Elba también, que la tenemos aquí. Aquí tenemos sus fotografías, algunas más de las que hay en sala para que puedan ver la serie completa, de la que luego Elba eligió las que ahora podéis ver, ¿no? Que además ella también situó también el esboto de corazón y un poema. En el caso de Elba, el tema de la poesía es muy importante, ahora nos va a hablar de ello. Comentábamos también en la primera sesión y cuando hemos presentado la exposición que en esta exposición es importante reivindicar un tipo de artista que en muchas ocasiones no solamente se dedica profesionalmente al arte, sino que hace otras cosas o comparte con la sociedad o con la vida otras cosas. Bien pueda ser, hace terapias, o bien también se dedica a otras disciplinas, o a los cuidados, o a la curación, un poco buscando una idea de artista pues diferente a la que a lo mejor la idea del artista romántico forjó en el 19 y que yo creo que es la que seguimos trabajando, porque es verdad que el mercado es la que potencia, ¿no? Bueno, aquí están las de José Antonio Vergara, que los vamos a ver y además con una sorpresa, y es que nos ha traído 2 cuadros que son sus últimas obras, entonces vamos a hablar de su proceso creativo. Y bueno, me gustaría hacer al final un pequeño apartado, porque ya voy a pasar a hablar con Iker, para hablar de Víctor Zuazola, que es uno de los artistas de la exposición que falleció en enero. Víctor también es un artista que trabajaba con la relación en la naturaleza. Él se consideraba pues casi una suerte de chamán contemporáneo, ¿no? Porque tenía su estudio en el medio natural, trabajaba con la relación con las plantas, la relación con los objetos que encontraba. Había estado en distintos lugares, tanto de África como de América, en contacto con culturas que también trabajan desde ese lugar, y entonces he traído algunas obras, aparte de las que están en la exposición, que simplemente voy a pasar, y también algunas fotografías de lo que era su proceso de trabajo, haciendo un poco un homenaje a Víctor, aunque no nos cansaremos de hacerle más homenajes, ¿no? Siempre hablamos de él y seguramente va a haber ocasión de hacer alguno más cuando también haya pasado un poquito la pena así primera, ¿no? Yo estoy en contacto con su hija y bueno, pues esa es un poco mi idea. Pero de momento estas eran imágenes que él me mandaba y de su trabajo y de sus procesos. Entonces, bueno, quería ponerlas para que vierais que aparte de estas piezas en las que recopilaba objetos, pequeños residuos, trozos de plantas, artesanías. Aquí esta es una foto en la que estamos hace muchos años, hace por lo menos 10 o 15, también con Elena González. Y bueno, este es el cuadro que está aquí, que es el cuadro madre de una serie que era importante para él, en el que estaban todos estos restos y este micromundo en el que se ve el mundo entero, ¿no? En el que lo pequeño y lo grande, de eso vamos a hablar, también está inserto, y aquí podéis ver lo que es la instalación tal y como ha quedado en el museo, en el que veis que está uno de sus cuadros madre. Aquí también hay otro, que son ya una serie pues bastante mítica de él. Y luego había también un talismán, la elección que hizo de un cuadro doméstico que hacían las mujeres, también da idea de cómo él realmente vivía de una manera pues muy cercana a lo cotidiano, la espiritualidad y la relación con la naturaleza. Y bueno, pues aquí queda esa pincelada de homenaje también a Víctor.
Y ya sin más, yo creo que vamos a pasar a hablar de la obra de Iker. Entonces voy a poner unas imágenes que hemos traído, porque Iker Serrano, tengo que contar que nos conocimos también hace bastante tiempo, o al menos conocí su trabajo hace, pues a lo mejor una década puede ser, ¿no? Puede ser una década, y siempre me impactó curiosamente curiosamente lo digo porque ha trabajado mucho después, incluso seguramente él está a lo mejor más satisfecho con otras series posteriores, ¿no? Porque vas madurando, pero estos cuadros de juventud, por decirlo así, o primeros, en los que el artista se veía precisamente como un ermitaño o un sadhu, alguien que entraba en la naturaleza a inspirarse, a buscar, y que además llevaba su taller, aquí lo podéis ver bien, hasta la naturaleza. Hay además una cierta como ironía, porque claro, aquí en medio de la naturaleza, pues meter el caballete, la tienda de campaña, ¿no? Decir que es un catálogo que siempre conservé, y que cuando estaba preparando este proyecto yo tenía en la cabeza estas obras, pero yo tampoco quería imponer a nadie qué trabajo quería presentar, y cuando hablé con Iker, pues curiosamente terminó mostrándome, diciendo, pues sí, vamos a recuperar estas obras primeras. Aquí podéis ver cómo ha quedado en el museo, para que veáis cómo ha quedado la instalación. Entonces, Iker, ya te doy la palabra para que nos cuentes un poco cómo fue el origen de esta propuesta, en la que además, bueno, pues el museo tuvo que sacar dos obras importantes, ¿no? Una de Gaspar Duguay y otra de Juan de Solís, unos cuadros barrocos que tú tenías además muy, muy bien estudiados. Tu propuesta era una de las más limpias, las más claras. Del minuto uno me lo mandaste ya muy claramente. Uh-huh. Pues sí, buenas tardes, arratsaldeon guztioi. Bueno, pues la verdad es que cuando comenzamos a trabajar para el proyecto de la exposición y un poco pues por las conversaciones que manteníamos y un poco pues en esa línea de recuperar, de rememorar, pues un poco las sensaciones o los sentimientos que me venían, ¿no? El ponerme en relación con ciertas obras que de alguna manera pues habían quedado pues en un proceso, ¿no? en un pasado, ¿no? De alguna manera. Porque al final estas obras pues ya tienen unos añitos. Esta primera obra pues la hice en el año 2010 y bueno, pues tenía 14 años, y esta pieza pues me parecía que era importante porque de alguna manera con esta obra pues empecé a configurar un proyecto pues bastante grande que vine trabajando desde el año 2010, como digo, que se consolidaría un poco como mi investigación en una tesis doctoral, etcétera, ¿no? Entonces esta obra de alguna manera era un poco como un faro, ¿no? Que me permitía pues a partir de ella pues ir construyendo pues todo un viaje, porque mi tesis doctoral trata sobre un viaje que realiza un pintor hacia una isla, hacia un lugar, y esa isla de alguna manera pues se creaba como una analogía entre la isla y la obra, entre el artista que viaja a su propio cuadro, ¿no? Entonces de alguna manera pues se trata sobre meterse dentro del propio cuadro, de intentar llegar a alcanzar esa obra en la que te puedes fundir y de alguna manera desaparecer en ella, ¿no? Y creo que esta obra pues conectaba muy bien con esa idea,
Y bueno, pues la obra, dentro de ese viaje, ese bosque que aparece, pues digamos que sería como estaría ubicada dentro de ese espacio interior, ¿no? De ese espacio de la isla. Entonces es un poco como una ventana, ¿no? Como la un elección portal. de las piezas antiguas, porque claro, me sorprendió realmente el paralelismo que había en muchos aspectos, ¿no? Con las piezas que elegías, ¿no? Eso es. El cuadro de este que se titula Ciervo del Desierto, con él estuve trabajándolo durante un año. Empecé en el 2010, estuve en una residencia de Bilbao Arte y fue, creo que, el primer cuadro que empecé a pintar y el último que pinté, el último que terminé de pintar. Entonces estuve conviviendo con el cuadro durante mucho tiempo y no sé si puedes poner la imagen en la que se ve con el ciervo y sin el ciervo. Sí, perdona. Durante prácticamente un año estuvo el cuadro en ese nivel en el que no había ningún ciervo. Era una relación que yo establecía con ese paisaje y de alguna manera era como una especie como de refugio que me permitía a mí conectar en todo momento con ese proceso creativo que yo estaba viviendo. Entonces digamos que el ciervo no aparece porque soy yo un poco, de alguna manera soy yo ese ciervo, y el título de Ciervo del Desierto viene un poco dado a romper un poco esa cosa de desértica, ¿no? de que hay algo que podemos llenar, ¿no? Con un bosque y que bueno, pues que se mantiene en ese, siempre un poco siendo un poco conscientes, ¿no? De muchas veces pues de que lo que anhelamos pues no siempre se cumple, ¿no? Y sino que estamos un poco como en esa latencia. Lo asociaba, ¿no? Al ermitaño también. Sí. Luego, sí, curiosamente, lo del desierto, ¿no? Es increíble que luego la idea del ermitaño, ¿no? Que aparece, me parece que es en el otro cuadro, ¿no? En este, sí, ¿no? Sí. Es este en el que es un ermitaño, ¿no? También es la idea, lo que pasa que en este caso era lo contrario a un desierto, claro. Claro, que es exacto. De alguna manera, también me parece interesante que aquí vamos a detenernos en esta imagen, cuando por fin aparece ese ciervo dentro de la escena, si os fijáis, el árbol que está a la izquierda, al introducir el ciervo, el árbol recibe un cambio brutal, recibe un cambio de pincelada muy grande, hay un cambio de escala dentro del propio árbol. Entonces me di cuenta de que el latido del animal, el latido del ciervo que ya está pasando, digamos que él ya está terminando de pasar por la escena, modificaba y se relacionaba con el latido de la vegetación. De alguna manera alteraba el paisaje, había como un movimiento que se había producido. Entonces, para mí fue un poco como, bueno, fue un momento pues muy importante, ¿no? El descubrir eso. Entonces, el ciervo se queda un poco como esa especie como de guardián del bosque, un poco que es la función, y de ahí se relaciona también con la idea de ermitaño, porque de alguna manera el ermitaño se convierte como en un guardián del bosque, como una especie como de protector de esa naturaleza. Entonces, la elección de la obra viene un poco dada por ese espacio, ¿no? Esa cabaña que se hace dentro del propio bosque, y el lago, es el lago sobre el que se rodea toda la escena, de alguna manera es como un poco ese espacio de refugio. He traído también otra imagen que se relaciona la obra con otro cuadro, que no sé si os habéis fijado, este cuadro, que es una poza marina. Para mí también era importante que el cuadro tuviese como diferentes niveles de profundidad. Entonces yo cuando miraba ese lago, esa poza dentro del bosque, yo me imaginaba que la profundidad de esa poza era pues infinita, ¿no? Muy grande. Entonces una vez que termine este cuadro, empecé a plantear un cuadro de
cómo me imaginaba a mí mismo viendo ese lago, pero desde dentro, desde como si estuviese dentro del lago a gran profundidad y tumbado bien mirando hacia arriba. Y es de esa manera que apareció esta obra, que no voy a hablar de ella mucho más porque si no nos podríamos extender muchísimo. Pero esta sí que puedes hablar. Y de esta sí que quiero hablar, sí. Claro, esta yo creo que es una imagen para mí icónica de un poco de tu trabajo, ¿no? Sí. Como muy metafórica también Sí. del artista, tiene humor además, Sí. hasta un poco de humor, o al menos. La verdad es que parece, sí, el humor sí suele aparecer bastante en mi trabajo. Me gusta un poco la ironía, ese juego. Además, si os fijáis, la tienda de campaña pues es un iglú, ¿no? Me gusta siempre esos juegos de contrastes. Y lo interesante también de esta pieza es que si la otra pertenece al principio de mi proyecto de investigación, esta obra es la que culmina el ciclo, es la que cierra el ciclo del viaje a la isla. El título de esta obra es La ceguera. El título no. El título de la obra es Parapeto de contención, que es un título un poco rocambolesco, pero la obra está enmarcada dentro de la tesis en el capítulo o en el subapartado que se titula La ceguera. Y lo que vengo a contar con esta obra es que el artista está en todo momento como una especie como de búsqueda de la belleza, de la hermosura, del paisaje, de llegar a ese paraíso, a ese lugar de confort, a ese lugar donde de alguna manera nos podamos sentir plenos, ¿no? Y la obra lo que viene a contar es que el pintor, en este caso el chamán, porque en la figura aquí del artista se sitúa como una especie como de figura de un arquetipo de chamán, se sitúa en un espacio idílico y vuelve a repetir el mismo ejercicio de intentar sacar energía sin ser consciente de que ya está en comunión con la energía. De ahí el título de La ceguera. Si os fijáis, él está haciendo un ejercicio extra de búsqueda en la plástica, una vez más, ¿no? De ahí esa luz que sale, que está tapada hacia el espectador, porque de alguna manera también vengo a decir que siempre hay algo que queda fuera de la representación, que es lo que realmente está vibrando entre las fibras de la propia obra. Y en resumidas cuentas, pues él no se ha dado cuenta de que ya ha alcanzado ese punto, y de alguna manera es pues un poco la ironía, ¿no? O la condena en la que nos situamos como artistas muchas veces de siempre intentar alcanzar un ideal que es inalcanzable. Y ahí la elección también del cuadro, ¿no? Del cuadro, sí, de la colección también es importante, ¿no? La elección de la obra viene dada por ese personaje que viene en el primer plano. Sí, y quizás la lectura es un poquito, la lectura que hago de relacionar una obra con la otra es un poquito diferente a lo que he planteado, pero sí que si os fijáis hay una iluminación dentro de la escena que es una iluminación artificial, y me parece muy interesante cómo se trabaja el paisaje y la naturaleza antes del naturalismo, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque se crea como una artificialidad. Siempre se dice, ¿no?, que cuando llega el impresionismo es cuando realmente se empiezan a dar cuenta del color que existe en la naturaleza, y que antes de ese impresionismo pues el color es una teatralización, y quizás esa teatralización es lo que me interesa, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesita el artista en esos momentos? Iluminar a ese personaje, iluminar esa escena. Entonces crea un hueco de luz, crea un foco de luz dentro de ese paisaje que ilumina justo ese punto. Y quizás eso, y creo que ese es el punto que me interesa, ¿no? De cómo crea una iluminación, crea ese ejercicio energético para hacernos ver algo. Es quizás, ¿no?, un poco el contrapunto a la ceguera. Y qué bien estudiada tenías la colección, ¿no? Porque no tardaste ni en enviar, queremos estos cuadros, que yo rápidamente tuve que
claro, que preguntar a Carmen y Sí. al museo, ¿no? Estos cuadros están, porque no estaban expuestos, ¿no? Y Sí. los habías estudiado, ¿no? Estos cuadros. Bueno, me vi todo, me estudié todo sí, toda la base de imágenes del museo. Sí. Y he de decir que para mí el Museo de Navarra siempre ha sido un museo muy especial, porque para mí era pues el museo que teníamos en Pamplona. Y como artista pamplonés, o de Cizur en este caso, pero como artista pamplonés, pues yo he venido al museo desde muy pequeñito, y porque yo llevo pintando también desde muy pequeñito, y para mí era una referencia muy importante, y la pintura bueno, pues es especial. Tengo que recomendar que veáis, porque claro, estás en este proyecto primero, pero que para mí es un proyecto como paradigmático, ¿no? O sea, realmente de Iker, pero que en los últimos proyectos, claro, ha ahondado en muchos de estos temas. Estaba pensando en esa constelación que has hecho como de estrellas, o sea, todas estas temáticas que estamos tocando se podían haber elegido, quiero decir, otros proyectos de Iker. Al final nos decidimos por este, pero es cierto, ¿no?, que tu obra ha ido un poco en esta línea. Yo diría que como ampliando las circunferencias, ¿no? Empezaste en ese lago y ahora a lo mejor ya estás en el firmamento, ¿no? Sí. Y en las piedras y en... Van apareciendo elementos que se van repitiendo o que se van sucediendo, y que luego te vas dando cuenta de que bueno, pues que hay unas relaciones pues como muy universales, ¿no? Como me doy cuenta que al final en mi trabajo hablo de vegetación, de animal, de mineral. Sí, mucha relación. Y el mundo, ¿no? Un poco es de esa isla, ¿no? Creo que bueno, cuando terminó la isla, la tesis y el viaje a la isla, me doy cuenta de que he estado todo el rato mirando una cara de la isla, y una vez que ya ha llegado a la isla y cuando ya ha recorrido o ha visitado, es cuando se da cuenta de que la bidimensionalidad del cuadro no le ha permitido ver que detrás de la isla hay todo un isolario, ¿no? Todo un archipiélago, y entonces es cuando el concepto de isla de alguna manera empieza a duplicarse. Sí, se explosiona. Llegas ya a un cielo en los últimos y de ahí luego ya pues subimos a las estrellas. Como un cohete. Os invito a que entréis en el trabajo de Iker y vayáis viendo cómo desde este germen ha ido explosionando, ¿no? Realmente es muy bonito verlo también en retrospectiva, ¿no? Pero siempre dando valor y preservando estos trabajos, ¿no? Una de las claves que tenía el proyecto, y lo hablamos desde el principio, era justamente no solicitar obra nueva. Era una de las reglas, como sabéis, el que se trabajaran piezas que ya están hechas, valorar, cuidar lo que ya está hecho, no entrar en ese vértigo de otro proyecto, cuando aquí tenemos pues unas obras magníficas, ¿no?, que también tenemos que disfrutar y que todavía están emanando, porque ahora mismo estas piezas, a ti, el volverlas a sacar, yo creo que también vuelve a generar algo nuevo, ¿no? Indudablemente, sí. Entonces, yo la verdad es que estoy muy contenta en que al final mi deseo, porque podías haber cambiado de proyecto y lo hubiera aceptado también, porque la verdad es que valían varios proyectos tuyos, sacaras esta pieza en concreto en la que está el artista con la tienda de campaña, y bueno, es como muy paradigmática esa pieza. Voy a tener que pasar ya a Elba, porque tenemos que ir para dejar un tiempo para las preguntas, como el otro día, que yo creo que fue muy, muy fructífero luego el diálogo. Bueno, a Elba también cumplía esa característica que para mí era muy importante, y era que yo ya conociera al artista o a la obra, o que hubiera llegado a mí de una manera un poco especial. Entonces también nos conocíamos desde hacía tiempo, y enseguida vi que podía estar en esta exposición, porque tiene una manera de vivir la espiritualidad, por decirlo así, desde lo cotidiano, desde lo mágico en el día a día, desde esas pequeñas luces que me interesaba mucho, ¿no?
Antes de darle la palabra, os voy a leer, porque ella ha sido una artista muy trabajadora, quiero decir, que me ha constantemente no solamente enviado poemas, porque ya tiene esa faceta también de poeta, sino textos, apreciaciones maravillosas. Entonces, a modo de pincelada, voy a leer de este último texto que me enviaste de tu proceso, para que luego ya tú nos cuentes un poquito cómo seleccionamos estas fotos y luego nos leas los dos poemas que has traído, ¿no? Sí. Me decía Elba, creo que soy una gran observadora. En mi trabajo prima más la actitud que el estilo. El estilo quitaría emotividad a mis obras. La intensidad y rebeldía me seguirán acompañando, pero yo he optado por cuidarme a través de la rutina, rutinas sanas. En mi trabajo fotográfico de años anteriores he querido o he deseado situarme en lo social, sin medir distancias, vida en bruto. Ahora, trillado ya ese campo, me interesa más una fotografía de motivos. Perdón, que es que vegetales o domésticos, la cual me aporta más y va más en consonancia con mi manera de ser a día de hoy. Prefiero ser servidora consciente del fuego antes que reina de la ceniza. Valentín Penrose. La realidad hay que velarla. Trabajo desde el corazón, que es donde creo que se alberga la belleza de manera perenne, lo cual hace que algunas de mis obras se sitúen en un terreno frágil de arte o no arte. Es necesario ser y estar para apreciar la belleza, y cuanto más seamos y más estemos en consonancia y armonía, mejor. Hay que modificar las cosas. Reivindico lo cotidiano y la economía de medios por su sencillez. Me sitúo en lugares incómodos porque aprendo. Bueno, este es un fragmento y os estoy mostrando la serie completa, que creo que es bonito mostrarlo, que Elba me envió en su momento y de la que luego rescataste o elegiste las fotos. ¿Cómo fue el proceso de este proyecto maravilloso, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo, digamos, salía de un proceso que había durado muchos años, bastantes, de fotografía en la calle, fotografiar a muchas personas, y había pasado ya lo que fue el retener esas imágenes, dejarlas pasar y retenerlas en mi retina, y sentir también como que perdía algo, pero no, luego se fue convirtiendo en que me llenaba de presente. Antes el presente era a través de un visor y luego el presente pues era dejando perder esas imágenes, que fluyeran, que yo me volvía otra vez a ser observadora desde otro punto de vista o desde otra manera, porque yo sentía que había cambiado. Y de ahí la frase de Valentine Penrose, de prefiero ser servidora consciente del fuego antes que reina de la ceniza, que si yo llego a seguir sacando fotos a la gente, no sé, no hubiese durado mucho, porque ya energéticamente ya no podía. Uh-huh. Entonces, de alguna manera vuelvo a lo cotidiano, que siempre ha estado en mi fotografía. Y en la instalación, ¿no? Lo comentábamos en el café, sí. Esas instalaciones con telas, esa manera tan contemporánea, ¿no? De mezclar fotografía, tela, objetos. Sí, porque todo lo que me encuentro de alguna manera, siempre he querido generar una obra con aquello. Todo que llama mi atención de forma particular, ¿no? Entonces hay una disposición, una manera de ser, de estar en este mundo que me define como artista, de querer hacer, ¿no? Y también de dejarte llevar. Y de dejarme llevar, sí, porque no me esfuerzo en un sentido hermético, ¿no? Porque eso me deprime, me paraliza y me deprime. Entonces, tengo que mantener un equilibrio de rutinas bastante delicado, porque siento que hay esa energía, si no es a través de la acción, una acción que me alivie, va contra mí. Entonces, tengo que tener mucho cuidado.
A mí esta imagen la he dejado aposta, fue la que me convenció directamente de que esta iba a ser la serie que íbamos a poner en la exposición, ¿no? Me parece que esta imagen resume todo lo que puede ser esa, vamos a volver a utilizar la palabra espiritualidad cotidiana o cuidados o amor, ¿no? Esta es la madre que deja la ropita al hijo, ¿no? Pero ¿de qué manera? Es una imagen real, además, ¿no? ¿Qué haces tú en tu familia? Sí, me dejó mi madre la ropa preparada para cuando me fuese a Donosti otra vez. Y me pareció un gesto maternal, no sé, ¿qué voy a decir, no? Me faltan las palabras, pero de alguna manera esperé a que sucediese algo más, y fue la luz de esa lámpara la que me hizo ya tomar la fotografía, porque sola yo veía la pieza, aparte del gesto maternal tan tierno, como con una estructura escultórica. Entonces, hay algo de escultura, ¿no? Sí, hay como un ensamblaje ahí. Algo que como que tiende hacia arriba. Salía de la fotografía, o sea, salía la imagen hacia mí como algo escultórico. Y con la luz ya hice como 2, 3 planos con la planta y ya ahí vi que funcionaba. Estábamos antes recordando en el café en ese texto que te hizo Javier San Martín, tan maravilloso, ¿no? Que él decía una frase que tú te acuerdas mejor que yo, pero bueno, resumirlo es como que de lo plano consigues sacar, como decía él, que yo conseguía de cosas planas dotarlas de un relieve con una agitación emocional importante. Eso era, importante. agitación emocional importante, sí. Era una frase que siempre también tenía yo subrayada, porque creo que es así, ¿no? En las instalaciones también pasa, ¿no? Que de repente pones 4 paños con una pintura y se produce esa agitación, a veces incómoda. A veces incómoda, sí. También para ti y para quien la mira, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, yo creo que esta instalación, además cómo ha funcionado, bueno, está también, ¿no? Que siempre las figuras es una máquina de coser, ¿no? O que está tapada, pero la manera en la que la fotografías, que parece también como un objeto sagrado, ¿no? Cuando está tapado, la idea de los paños. Aquí podéis ver cómo quedó la instalación, que está en la sala, y también incorporó un poema y, bueno, un esboto de corazón también que a ti te interesó, te gustó, ¿no? Y cómo entró además en la sala del paisaje. Yo creo que es una instalación muy, muy lograda, ¿no? Cómo se meten las fotos con esa naturalidad. Veis que al final entraron 4 imágenes, aunque la serie era más amplia. Sí, pero está bien que fuesen esas 4. Sí, al final esas 4 yo creo que funcionaron muy bien. Porque mi sobrino Manés dormido es como una serie de... O sea, como una sensación de estar dentro del sueño, y luego con los tulipanes es como un exceso de realidad. Entonces para mí hacen como no sé, no se enfrentan, pero son contrarias. Aquí hay un exceso de realidad y encima creo que le metí flash. Funciona muy bien con los cuadros, ¿verdad? Con los cuadros históricos de las salas, precioso. Cuando la vi, me pareció que había la cromática, muy bien. La cromática. Pues te voy a pedir ahora que leas los 2 poemas que has traído para cerrar. Voy a leer el del pájaro cantor, porque los otros 2 son previos a los del pájaro cantor. ¿Quieres que lea uno de los otros? A mí no me importa el que tú quieras. Habías dicho 2, pues 2 los que tú quieras. Pero si lo ves y te apetece, o sea, no hay obligación. No pasa nada. Leo 2. Uno es del proceso... Bueno, antes de escribir El pájaro cantor, estuve escribiendo poemas de cuando vas un poco por lo oscuro. Y... cuando está saliendo la obra, de alguna manera, sientes que está saliendo, pero todavía estás caminando por terrenos resbaladizos. Y este es de ese terreno resbaladizo. He cruzado carreteras sin mirar hacia los lados, con la única certeza de que mi corazón no palpitaba ni en este mundo ni en otros. Lo recuerdo como quien derrama el café sobre un mantel recién bordado, como quien dice te quiero al aire,
al aire bochornoso. Sin penas, sin glorias, he construido mi propio horizonte donde siento quién soy. Presencia. Si no hay flores, hay fresas. Y bueno, el del pájaro cantor es un poema que resume todo ese recorrido por... Sí, por tu proceso. Por el proceso, sí. Lo resume todo, ese proceso, sí. Es muy... Entré en la jaula del pájaro cantor y cerré la puerta a Dios. Palidecieron los ángeles, al suelo cayeron sus trompetas y un silencio mortal inundó el paraíso. Poco a poco, el pájaro cantor, que también cerró la puerta a Dios, me enseñó un antiguo alfabeto y me dijo que el paraíso era una bella canción. Uno a uno fueron pasando los siglos. Lentamente fui comprendiendo algo y la puerta se abrió. Salí despacio y allí quedó como si nada el pájaro cantor. Dios me miró compasivo y entonces supe quién era yo. Era el pájaro cantor. Y cada vez que leo este poema me vienen cosas diferentes. ¿Qué te ha venido ahora? Me siguen viniendo como esos restos de la obra. Cuando yo ahora estoy en un proceso como que ya he terminado cosas que me han llevado 2 meses intensos y estoy como... Mirando los desechos. Sí, sí. Y el resto creo es algo muy importante porque yo siempre vuelvo a los restos, no son desechos del todo. Algunos sí, porque hay un aprendizaje y ya sería caer en una misma trampa, pero otros me parecen esenciales en mi trabajo de volver y darles otra vuelta pasado un tiempo, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por sobre todo esta entrega y a ver, bueno, los textos también que me envió para preparar la mesa, todos realmente han estado, pues trabajando en la mesa todos estos días en este conversatorio. Y bueno, pues ahora vamos a ver la obra de José Antonio Vergara. La obra de José Antonio Vergara es una obra que no puede entenderse de una manera separada de su práctica, ¿no? Es una obra que tiene que ver, hemos hablado de canalización y realmente su trabajo no es un trabajo plástico meramente, es todo un proceso en el que la meditación, la relación con el sonido, con la música, con su propio proceso espiritual, está muy ligado. En la sala habéis visto esta serie de cuadros, que es una sinfonía, en la que también él nos va a hablar ahora de la técnica, del color, de su proceso. Antes de pasarle la palabra, como en el caso de Elba, quería leer algunos, a modo sobre todo también de introducción para entrar en el tono desde el que nos está hablando José Antonio. Esta es una obra, además, que yo no conocía, que fue el museo, en concreto Mercedes, la directora, me habló de que existía esta serie, esta obra de José Antonio, y cuando la vi, pues claro, me di cuenta que era casi como una especie de, no sé cómo decirlo, como una profecía, algo así, el que llegara hasta mí, porque tenía unas conexiones tan directas con el proyecto que estábamos haciendo que era casi que si la hubiera imaginado no lo hubiera hecho igual, ¿no? Y luego ya entrar en los textos que el propio artista me envió y pues muchísimo más. Voy a leer solamente algunas de estas pequeñas citas. Creatividad, música, color y espiritualidad. La música, sonido y el color tienen la misma vibración. El color y la música son una parte de los muchos legados creados para la humanidad. Dentro de la vibración artística, el arte es belleza. El artista, un canal. Con su vibración creativa se estimula y ayuda en la relajación, entendimiento y comprensión de la belleza, disfrute emocional y terapia personal. Busca la creatividad en la meditación. Debemos reactivar nuestro canal creativo para recuperar el tiempo perdido en nuestra evolución. Uno quiere ser famoso como escritor, poeta, cantante o lo que fuere,
¿Por qué? Porque no ama de verdad lo que hace. El resultado se ha vuelto más importante que la acción. Todo ser humano tiene su alma, su musa, comunícate con ella, medita y crea. Lo que creas, das, vuelve, crea belleza y amor. Yo creo que en el caso de José Antonio, todos estos temas que hemos estado hablando, ¿no?, de perder a lo mejor ese ego, ese yo, disolverse, ser canal. ¿Cómo has vivido? Es que es muy difícil resumir, pero José Antonio, si tuvieras que hablar un poquito de tu proceso, ¿por dónde empezarías? Bueno, todo empezó, os voy a presentar mi persona, nací en Pamplona y hace 56 años fueron a la Escuela de Artes y Oficios a buscar dibujantes y me llevaron a Leiza. Desde entonces estoy en Leiza. Luego, en unos Sanfermines, tuve un pequeño accidente doméstico, digamos, que de consecuencias muy fuertes. Aparentemente no era nada y entonces empecé a interiorizarme y a decir, ¿y por qué me ha pasado esto? ¿Y qué hago? Entonces, para sanarme, entré en la espiritualidad. Una vez que estuve dentro de la espiritualidad y viendo todos los procesos que hay dentro de ella, intenté buscar a mi ser interior y yo decía, esto que me cuentan es un cuento chino. Y un día, después de una meditación, le pregunté a mi ser interior, ¿tú estás ahí? Y me dijo que sí, experimentamos con vosotros. O sea, estamos allá y nos aburrimos y bajamos a la tierra a tener una experiencia. Entonces le dije, bueno, yo estoy pintando, ¿pintamos los dos? Y me dijo que sí. Así empezó mi mundo con la pintura, con la última que hago. Hasta entonces había hecho una pintura normal. Cuando entré en la espiritualidad, el colorido explotó y fue muy fuerte, pero la técnica de esta última forma de pintar vino a raíz de decirle, pintamos los dos. Entonces, ¿qué elementos utilizó? Le dije, ¿cómo nos comunicamos? He pintado cosas que he soñado, pinto cosas porque me las pensamiento influido y luego pinto otras cosas cuando le digo a mi interior, bueno, ahora te toca a ti. Con el péndulo tengo una carta de colores y me indica qué colores coger. Yo no soy más que un instrumento para mi ser interior, pero nos lo pasamos muy bien. Profundizamos y me doy cuenta de que estamos en la Tierra para experimentar y que nosotros no somos más que un ser creado, que es nuestra alma la que está con nosotros. Y hablar de nuestra alma en general da mucha vergüenza a la gente. Yo he comprobado que está conmigo. Entonces, en la pintura... O sea, has traído a lo mejor podría ser un ejemplo, ¿no?, para ver cómo es el proceso. Bien, esto se podría enseñar como, por ejemplo, partes de sí, de una imagen. Un día, cuando volví de Leiza, volvía de San Miguel de Aralar y vi un paisaje, las Mayoas desde Azpiroz, y fui a casa corriendo y lo imprimí. O sea, lo que había pensado lo creé. Entonces me di cuenta que aquí había una masa de color del bosque que, bueno, con eso me di cuenta cuando hicimos esta exposición, que la masa de color le faltaban matices y entonces con la experiencia de este museo, de que lo antiguo se une con lo viejo, creé esto otro. Lo antiguo, el pasado con el presente y con la nueva espiritualidad. Entonces, en el arte moderno entran todos los colores como en el arte figurativo. Y esto fue lo que hice. Entonces, otra obra que es Sinfonía en 7 movimientos es una obra que refleja una experiencia espiritual. Comunicación con el ser interior. Interiorización para equilibrar el ego, utilización de la inteligencia emocional. O sea, ahora que está tan de moda hablar de la inteligencia artificial, la emocional la tenemos nosotros, es nuestra alma. Y la emocional está creada para el bienestar físico y espiritual, desechando la inteligencia artificial que solo sirve para el negocio, potenciar el ego y para crear armas de guerra. La técnica de estos cuadros,
Pues es muy simple. Si me indica mi ser interior qué colores dar, el boceto, después de una meditación, unas veces, por escritura automática, me sale un garabato. Le pregunto si lo puedo llevar a geométrico, a natural, y cuando me dice lo que tengo que hacer, lo plasmo. Entonces, un amigo mío me decía, bueno, Vergara, ¿y tú qué haces? Pues cuando estoy pintando, interiormente me sirve como un mandala. Me estoy sanando. Estoy dentro de mí y con mi creador experimentando aquí. Entonces, esto que lo tengo aquí, lo podéis hacer vosotros. Todos sois creadores. Lo que os da vergüenza. Y tenéis que interiorizaros. Y os daréis cuenta de que podéis hacerlo. Para ello, en la técnica de esto es muy sencillo. En estos cuadros doy un color a todo el cuadro, que en este caso son los azules. En la segunda parte incorporo un tercer color que lo doy a todo el cuadro. Perdón, un segundo. Luego un tercer color que lo doy a todo el cuadro y un cuarto color que lo doy a todo el cuadro. Y entonces mi ser interior ha creado eso. Yo no he sido más que un instrumento. Y el tema de la música, José Antonio, sí. Porque fueron interpretados, ¿no? Aquí tengo algún audio. La sinfonía en 7 movimientos estuvo en Musikene, el Conservatorio de Música del País Vasco. No, todo el conservatorio no lo aceptó, solo fue un profesor. Pero me dieron sitio y tuvimos allá. Y entonces los alumnos se ponían delante del cuadro porque yo les había explicado que la música y el color tienen la misma vibración y que para ellos es fácil tocar un instrumento, pero es difícil crear. Que se introdujesen en su ser interior y encontrarían la creación. Entonces estuvieron los alumnos, un grupito muy reducido, pero porque todos ellos practicaban la espiritualidad, interpretaron lo que allá veían y algunos me dijeron que su vida había cambiado a partir de esa experiencia. Hay como un vídeo para cada cuadro, cada serie. O sea, realmente es muy bonito y bueno, luego hay alguna experiencia de... A vosotros, que ha sido algo muy bonito. Y para mí también ¿cómo decirlo? Me llena, a mí también me hace ver cosas y mejorar y progresar como músico. Y es algo que te lleva también a pensar cuál es realmente el significado de todos estos estudios que estamos haciendo. Y de verdad, muy, muy emocionante. Así que gracias a vosotros. Muy interesante los comentarios, ¿no? Realmente de los músicos interpretando, porque ellos realmente recibían de una manera física, ¿no? La experiencia del color. Una experiencia, o sea, un proceso que tenían ellos es que cuando estaban delante del color liso, que no lo utilizo generalmente en mis cuadros, solo fue para esta obra, su chakra se ponía a vibrar según el color que tenían delante. Y entonces, a partir de ahí, entraban en el cuadro y ya se transportaban. Claro, esto no lo puedes hacer si no pides ayuda al mundo espiritual y que estos jóvenes que van a ser los artistas del mañana lo puedan aprender. Luego, la técnica... Tengo la garganta como un bebedero patos, hay que... La técnica es muy simple. Aquí están 2 cuadros, uno que es este. Vamos a traerlos, si quieres, sí, para que también los vean. Mientras tú vas hablando, yo los traigo. Bien. Ha traído 2 cuadros nuevos, porque como el museo tiene la sinfonía, sí, ha necesitado, pues tener unos cuadros sí, madre, por decirlo así, museo de la experiencia. Tiene
la sinfonía en 7 movimientos, y hay un pequeño interés en que los puedan tener más tiempo y los puedan mover. Y entonces, perdón, me he ido al garete. La técnica es muy simple. O sea, doy a un cuadro todo el color, pero ¿qué hago? No pinto con un pincel tradicional. Cojo un pincel del 8 al 14, en una tablita hago un agujero, meto el pincel y lo rompo de arriba abajo, lo dejo con 4 pelos y con esos pelos voy creando la obra. Cada paso en la obra es como nuestras abuelas cuando hacían encaje de bolillos, que se transportaban, las que utilizaban la inteligencia emocional, se vaciaban y se relajaban, y otras aprovechaban la inteligencia artificial para poner al pueblo patas arriba, para criticar a la gente. Entonces, quiero que podáis hacer esta técnica, porque no es un plagio, no es una copia. Es algo que nos han dado a nosotros para hacer. Entonces, podéis sacar unas fotos, porque si sacáis una foto de este cuadro y luego le dais al zoom, entraréis dentro del cuadro. Sí, se crean capas diferentes. Por eso los ha traído de manera real. Por eso los he traído, y es una invitación. Bueno, creo que un día esto lo podré mejorar y dárselo a la gente, pero es para que lo practiquéis todos, aunque no seáis pintores. La satisfacción que os va a dar el manejar el color y introduciros dentro del color es una terapia para la salud, para cambiar de forma de ser y sobre todo para introduciros en la meditación. El hombre actualmente vive muy rápido y muy desmadrado. Entonces tiene que interiorizarse y tenemos que cambiar este mundo. Cuéntanos no tengo nada más Antonio, cuéntanos bueno, ya sí. que te tengo aquí, no nos vayamos. El cuadro anterior tiene 5 colores. Este otro, el boceto, no lo hice por escritura automática. Cogí de una revista un dibujo sin color y le dije a mi ser interior, ¿le damos vida? Me dijo que sí. Este cuadro tiene 75 colores. Cada bloque de estos tiene uno encima de otro 5 colores. Y ahí no ha salido lo que yo tenía previsto. Bueno, lo que yo tenía previsto sí, porque mi ser interior soy yo. Cohabitamos en la experiencia. Él experimenta con los hombres en la tierra y nosotros con su amor. Entonces, ese tiene 75 colores. No os aconsejo que entréis hasta ese tema, pero sí que con 5 colores tengáis unas vibraciones interiores y que lo pongáis en práctica esto. Y bueno, y creo que no es más que una invitación al mundo espiritual, al mundo que ha solucionado mi vida, que me ha hecho feliz, y vosotros podéis llegar a ese punto. Os invito a ello. Muy bien, muchas gracias, José Antonio, porque ha sido una explicación, además con las piezas aquí, es que es un lujo, una maravilla. La verdad es que me ha emocionado bastante ver las obras. Hemos dejado un poco de tiempo precisamente para abrir la conversación. Yo creo que los 3 artistas han expuesto un poco su proyecto. Si veis la gran diferencia, aunque había textos en la sala, aunque hemos leído algunos ya el catálogo, ¿qué diferencia hay, verdad, de escuchar a los artistas explicar y contar sus emociones, ¿no? Entonces ahora es la oportunidad, si hay alguna pregunta, para Elba, para Iker, para José Antonio. Yo tengo temas de sobra, pero por abrirnos a un poco de debate. ¿Alguna cuestión que queréis preguntar? Bueno, pues... Bien, me queda poner una coleta. El silencio es aceptación. Os voy a decir una cosa, no os creáis nada de lo que os he dicho. Ponerlo en práctica y veréis si es verdad. Bueno, yo creo que estamos todos callados porque resulta muy impresionante escuchar a cada uno de los autores explicar su obra. Muchísimas gracias.
los tres tan distintos, y yo mañana pasaré por las salas para ver vuestra obra y vuestra instalación con otros ojos totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por el comentario, porque es que estoy totalmente de acuerdo. Yo también me he quedado como bastante conmovida, ¿no? En esa imagen que ha puesto Iker de antes y después del ciervo, que una obra que nosotras hemos trabajado tanto, ¿no?, durante la exposición, y ver ese cuadro que no conocíamos previo, ese estado previo del cuadro y todo lo que significa cuando has hablado de que tú eras el ciervo, bueno, ha sido muy, muy, muy emocionante. Y luego yo creo que también hay cosas en común, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Veis cosas en común entre los tres una vez ya puestos aquí? En ese proceso. Bueno, yo veo que Iker quizás sea de los que aún estén sus sentimientos sus sentimientos están con la naturaleza. Me imagino que ¿vives en un mundo rural o en ciudad? No, vivo en ciudad, vivo en Bilbao. Bilbao, pues tiene... Pero bueno, Bilbao es una ciudad que tiene mucha humedad, tiene muchos ríos subterráneos y tiene mucha vegetación. El florecimiento dentro de la ciudad es enorme. De hecho, es una de los últimos temas con los que empezó a trabajar. Llevaba muchos años trabajando con ello, pero ahora ya me he lanzado de otra manera, que tiene que ver con los terceros paisajes y con las vegetaciones que salen entre las dilataciones entre las baldosas, entre las piedras de los muros. Y la verdad es que no es un mundo rural, pero la verdad es que sí que tiene ese punto que me parece pues que bueno, pues eso, que es interesante. En el fondo es una añoranza, ¿no? Tu pintura. Supongo ¿No querrías que sí. vivir en la naturaleza? Sí, supongo que sí. De hecho, y un poco al hilo de la pregunta que ha lanzado Susana, para mí también es muy importante el refugiarme dentro de como decía Elba, refugiarme en la rutina. En los últimos años me he ido haciendo más consciente de mi persona y me he dado cuenta de la vulnerabilidad que quizás podemos tenerlo las personas, y me he hecho muy consciente de mi propia vulnerabilidad y de mi propio ser. Y me he dado cuenta de que, bueno, pues que dentro de esas rutinas, pues la verdad es que me siento muy cómodo y me siento que florezco mucho más, la verdad. Es interesante, creo, pues un poco también mencionar, ¿no?, que en mi trabajo siempre hablo de lugares lejanos, de viajes, y siempre he sido una persona muy poco viajera en lo físico y muy viajera en lo espiritual y en lo pictórico. Y quizás... Pues, esa faceta precisamente la desarrollas por ahí, ¿no? Sí, eso es. Bueno, es que el viaje puede ser un viaje interior, ¿verdad? Eso es. Entonces, ahí está. Los tres compartís también ver en lo pequeño lo grande, ¿no? Tener eso como muy claro, de una manera casi natural, que no hace falta teorizarlo, ¿no? Pero se ve muy bien, ¿no? En Elba también, en ese cotidiano de... Yo lo que os puedo decir, que lo que hago yo, el tonto de la clase también lo hace. Mi hijo era verde y se lo comió un burro. Entonces pinto para mí y para el que quiere, cuando viene a ver mi obra, lo quiere vivir. Hacerlo vosotros también. Venga, ánimo. Sí, a mí también siempre me ha inspirado mucho y he tenido mucha atracción por el arte que de alguna manera brota y el artista casi descubre al mismo tiempo que lo está haciendo, ¿no?
en esta exposición, pues yo diría que si no al 100%, al 80%, los 35 artistas tienen este descubrimiento. Eso sería casi lo que les une. Están creando y en ese proceso descubren, ¿no? Descubren y lo alumbran y lo dan. No es tanto algo meditado, construido y luego ejecutado, que es otra manera de trabajar también y muy, muy válida. Pero entonces en vosotros veo también eso, ¿no? Ese descubrimiento en el que casi no sé qué. Antes cuando estaba hablando también con Elba me decías, no sé, creo que está pasando esto, pero claro, no lo sabes todavía seguro, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? Porque tú entras en los procesos, siempre me empiezas a contar cuando nos vemos, estoy entrando en esto, pero eres muy consciente de que todavía no tiene forma. Sí. Que te embarga algo. Pero tampoco puedo explicarlo del todo. Claro. No sé. Pero vas No sé, viendo. pero de repente es como los poemas. Igual no estoy escribiendo poemas en una larga temporada, échale, no sé, 2 meses, 3 meses, y surge algo, pasa algo, me afecta algo y aparezco con 4 poemas en la misma tarde. No 4, pero igual 2, y varios apuntes. Y sigo una larga temporada otra vez escribiendo poesía. Pero no sé, somos un poco tomadas, ¿no? Sí, o tomados, ¿no? Sí. Por a veces esta energía creativa, o ese estar muy despierto también a... Pero estoy muy alerta, Eso es. Estoy todo el rato alerta. Despierta a que ocurra, ¿no? Sí. Son procesos que no se pueden describir bien, ¿no? Quizá tu método, José Antonio, de intentar también como crear un sistema, ¿no? de meditación y pintura y tal, es una manera de intentar también eso, ordenarlo, ¿no? Sí. Porque ahí sí que hay un cierto orden en el método que creas al final para construir los cuadros. Hay un orden y bueno, quiero estar al servicio, o sea, quiero crear algo. De hecho, el peligro del hombre actual es que no nos damos cuenta que somos co-creadores, que la vida es como un frontón, que todo lo que creamos va a la pared y vuelve. Entonces, por eso mi invitación a crear el bien y a pensar de una manera correcta es para que este mundo cambie. Y entonces lo llevo en la pintura. O sea, fíjate tú, tengo una limitación de movimiento de media hora o así, más no puedo andar sin entrar en un cansancio muy fuerte. Descanso, me recupero un poquito, entonces la pintura para mí es una tabla de salvación. O sea, me tengo que agarrar a ella y si enseño a los demás que eso es así, que sirve, encantado. La verdad es que voy a recoger otra vez la idea que había lanzado al principio, pero tengo que decir que sí, que fue todo un descubrimiento tu trabajo y una gran emoción también el que estés aquí, porque lo estábamos comentando antes, ¿no? Estaba esa fecha del 11 del 11 del 22 en el que supuestamente no ibas a estar aquí y aquí te tengo. Entonces, para mí eso es... También, si lo quieres contar un poco, porque no era una decisión tuya, ¿no? Bien, coincide que hace 54 años llegué a Leiza el 11 del 11 del 68. Y un día a mi ser interior ya teníamos un contacto de tal manera que le pregunté, bueno, yo en este mundo ya creo que menos volar en globo y otra cosa que se suele decir, ya he hecho de todo. ¿Me puedo ir ya? Y me dijeron, tienes la fecha puesta, en tal fecha tú decidiste que tu contrato llegaba hasta ahí. Llegó esa fecha, me preparé para irme, tuve una crisis física como una persona que había visto yo que se iba a morir, pero no me morí. Luego una amiga, que es vidente, me dijo, José Antonio, te han dado prórroga. Han estado preguntándome, o sea, diciéndome que tienes un trabajo que hacer
Estamos en una época donde las personas de la espiritualidad tienen un trabajo que hacer y te toca quedarte una temporada más. Y aquí estoy, una tabla salvavidas sigue siendo la pintura, el poderos decíroslo, y sobre todo no como arte pictórico, sino como introducción en nuestro ser interior. Pensároslo que está ahí adentro. De alguna manera recuperando el valor que tienen también las piezas antiguas del museo, que tenían esas cualidades, ¿no? De curativas, visionarias, reflexivas también, ¿no? Que servían para compartir cosas. De hecho, una de las enseñanzas en el mundo de la espiritualidad es cuando me pregunté yo por mi alma, es porque cuando la gente, el maestro nos enseñó, de la misma manera que en la iglesia el cura con el hisopo dice que los manda para arriba, con una oración, podíamos mandar a las personas a la luz, a que no se agarrasen a la vida porque dejaban algo material, porque dejaban seres queridos para irse. Eso me indujo a entrar a seguir en la espiritualidad, y si esos señores tienen un ser espiritual que hay que mandarlo fuera, el mío está contento conmigo, está a gusto. Y se lo pregunté y me dijo pues que siguiésemos pintando, que estaba experimentando cosas que si no de otra manera no podría hacerlo, porque no son cuerpo, no son materia, son espíritu, y nos eligen a nosotros para tener esa experiencia. Y la prueba son esos 2 últimos cuadros que me has dejado, que son, y tienes muchísimos más, ¿no? ¿Cuántos hay en la serie? Soy un desconocido, hice la experiencia de San Sebastián. En Leiza han inaugurado una sala que es polivalente, es cine y tal. Es una exposición que en 20 años no había hecho. Y entonces, ahora, mi camino es enseñar al mundo la espiritualidad. ¿Cuántas obras estamos hablando? ¿De cuántas obras? Ahora tendré 100 y pico obras. Son 100 y pico obras. Y todas hechas en cooperación con la inteligencia emocional, con nuestra alma. Bueno, pues yo creo que lo tenemos que dejar aquí, sobre todo, a no ser que haya alguna pregunta más, porque creo que es un momento muy bonito, ¿no? Y bueno, tenemos el tiempo casi cumplido, ¿no? Era hasta las 9 y me ha parecido un momento muy especial. No sé si quieres añadir algo, Iker, Elba. ¿Estáis bien? Que muchísimas gracias por esta invitación a este espacio de conversación, de reflexión, y que ha sido un placer compartirlo con vosotras. Yo creo que ha habido una energía muy especial hoy. Siempre, también en la primera mesa fue preciosa, y creo que hemos estado a la altura de esa primera mesa, y esperamos que ya en abril también vamos a hacer la tercera, y va a ser pues también muy emotivo. Bueno, yo daros las gracias a los compañeros, a Susana por haber creado este momento, y a todos vosotros por estar aquí. Pero os vuelvo a repetir, no me creáis nada, experimentarlo. Muy bien, pues muchas gracias.